A lo largo del capítulo 7 de Pablo a los Corintios hemos estado estudiando desde hace algunos domingos las instrucciones que el apóstol tiene para los matrimonios de la iglesia de Corinto. Después de estar evaluando algunas situaciones de la iglesia que está viviendo en su tiempo, algunas cosas que tienen que ver con problemas internos dentro de la iglesia, y de estar escuchando al apóstol hablando acerca de cómo enfrentar estos problemas, qué soluciones hay, a mandatos importantes. En este capítulo 7 entra con el asunto de los matrimonios y específicamente se refiere a cuatro grupos. Nosotros sabemos que la iglesia de Corinto ha estado escribiendo cartas a Pablo, le está comunicando cosas, le está preguntando cosas, y también sabemos por el testimonio del primer versículo del capítulo 7 que el apóstol está respondiendo a partir de estas cartas que le han estado mandando. No tenemos esa carta que se menciona aquí, como hemos mencionado, no la tenemos a la mano, pero podemos deducir lo que le preguntaron al apóstol a partir de las respuestas que él da. Tenían preguntas específicas respecto de el matrimonio, respecto de la vida de los solteros, de las viudas, de las vírgenes, y él va a contestar poco a poco en este capítulo maravilloso, capítulo 7, algunas cosas que son como muy importantes que sepa la iglesia de Corinto. Había como agrupadas las preguntas en cuatro grandes grupos. Los primeros eran aquellos que hablaban y que preguntaban al apóstol, o se preguntaban hacia el apóstol, ¿qué con los matrimonios? ¿Qué responsabilidad tengo con mi esposa, con mi esposo? ¿Puedo no tener una relación íntima? ¿Puedo sacarme de este asunto? ¿Es espiritual o no lo es? Y el apóstol pone ahí orden en el tema. Cumpla la mujer y con su marido el deber conyugal, y el marido con la mujer, de tal forma que aconseja pues en este particular, en esta relación que hay entre esposos. El segundo grupo tenía que ver con los solteros y con las viudas. Les dice a los solteros y a las viudas específicamente, mejor quedarse como yo, pero por otro lado, si no tienen el don de la continencia, es mejor casarse que andarse quemando. Ya dijimos que andarse quemando no tiene que ver pues con quemarse socialmente, pero tiene que ver con arder de pasión. Entonces, si estás ardiendo de pasión, cásate, porque seguro no tienes el don de la continencia. Y habló a los solteros, y hubo una amonestación, un consejo también para las viudas. Luego de esto habló también otra vez a los matrimonios, pero un sector específico, seguramente un sector en donde había gente que se estaba separando de su esposa o de su esposo. Le dice Pablo a los matrimonios, ¿no?, a las mujeres, no se separen del marido, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliense con su marido. Este era un mandato de esta naturaleza. Al esposo le dice no abandone a su mujer, por lo que entendemos en este grupo de personas que Pablo no está de ninguna manera a favor del divorcio. No es algo que tenga que ser permitido o platicado o promovido en la iglesia de Corinto. Y si sucedían estas cosas, bueno, pues la solución era regrese con su marido, en todo caso el esposo también con su esposa. Ese es el tercer grupo. Pero hay un cuarto grupo, hay una cuarta situación, hay una cuarta circunstancia. Y esta cuarta circunstancia, o este cuarto asunto, lo resume Pablo diciéndole y a todos los demás, ¿no? Porque nosotros notamos en el versículo 12, diciendo Pablo, y a los demás, yo digo, ya a los demás es a los que no son estos grupos que ya hablé, que ya mencioné, a los demás. Pero ¿quiénes son los demás? Más adelante de este capítulo va a hacer otra vez énfasis con los casados, otra vez énfasis con los solteros, pero queda un grupo todavía que preguntaron que no está atendido hasta este momento de nuestra serie de predicaciones. ¿Cuál es este grupo? Dentro de la iglesia de Corinto había, y en las iglesias de todos los tiempos, había seguro personas que tenían una relación matrimonial en donde una de las partes no era creyente, posiblemente él, posiblemente ella. Había esta situación dentro de la iglesia de Corinto, es decir, se habían casado, etcétera, alguna circunstancia, y una de las partes no es la parte creyente.
¿Qué se hace en estos casos? Usted seguramente ha recibido algunas preguntas, algún tipo de dame un consejo al respecto. Yo como pastor he recibido muchas veces que dé consejos al respecto. ¿Qué hacer con los matrimonios mixtos dentro de la iglesia? ¿Se valen? ¿No se valen? ¿Está bien que estemos juntos? ¿No está bien? ¿Estamos en crasa desobediencia o no? ¿Qué hay con esto? Y entonces Pablo toma este grupo que dice, y al resto, a los demás, dice el apóstol, a estos demás. Estos demás pues son los matrimonios mixtos, que bien le vino a la iglesia en Corinto en este tiempo escuchar el mensaje de Pablo, como bien nos viene a nosotros escucharlo en este tiempo. ¿Qué hay con esto? Dentro de nuestra iglesia, en muchas iglesias, hay personas que están en esta condición. ¿Y qué hay con ellos? Entonces tenemos que ver pues el texto bíblico y entender qué hay con esta situación de matrimonios mixtos. Así que tenemos que entrar en este asunto. El apóstol habla de esto y les dice, y a los demás yo digo, y después añade algo. Dice, yo digo, no el Señor. Habrá que tener cuidado con esto, porque de repente se han escuchado por algunos lugares que se critica o se habla de la falta de autoridad apostólica de Pablo. Se comenta que Pablo se autodescarta como autoridad apostólica y que cuando dice, yo lo digo pero no el Señor, de alguna manera algunos piensan, bueno, entonces no lo tengamos como mandato, porque no lo está diciendo el Señor. Previo en el versículo 10, él usó la fórmula contraria. Él dijo, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor. Luego en el 12 dice, digo yo, no el Señor. Entonces algunos dicen, bueno, como lo dice él, no el Señor, entonces no vale. Sin embargo, nosotros como Iglesia Cristiana Reformada creemos en la inerrancia de la Biblia, en la suficiencia de la Biblia, y nos sometemos a todo el concepto completo de la Escritura, y tenemos como contexto de toda la Escritura, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:17, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios y este texto está en la Escritura, por lo tanto, este texto también es inspirado por Dios. Y cuando es inspirado por Dios, entonces tiene un sentido de mandato. Hay algo que tenemos que hacer porque está en la Escritura. No podemos de ninguna manera tomar a la ligera y desprestigiar o quitar la autoridad apostólica de Pablo. Él fue inspirado por el Espíritu Santo y desde luego su autoridad apostólica tiene alcances espirituales porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que creemos en esto, no ponemos en duda el escrito bíblico, la suficiencia de la palabra es absoluta, por lo tanto lo que dice Pablo aquí es para nosotros mandatorio, es algo que viene de parte del Espíritu de Dios. Así que entonces dice él, yo digo, no el Señor, y nos platica el asunto. El asunto es este: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Este es el asunto. Eso está muy claro, casi ni necesitamos buscarle más al texto. Es decir, hay un hermano que está casado con una mujer no creyente, dice pues, no la abandone. Hay una hermana que está casada con un hombre no creyente, el mandato es, no lo abandone. Eso es muy importante. Pero sentemos un poco las bases. No podemos nosotros de ninguna manera pensar en este texto como que es un permiso o licencia para todos aquellos que se quieren casar jóvenes, que digan, entonces sí me puedo casar con una persona no creyente, porque si me caso con una no creyente, ya está ahí el asunto del mandato, no se separe, entonces está bien, lo puedo hacer. No es cierto, no hay licencia para semejante cosa. No tenemos que caer en este error. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay mandatos específicos para la iglesia, para el pueblo de Cristo, de que nosotros no debemos unirnos con personas no creyentes. Es decir, que está para nosotros mandado que no debemos buscar una pareja no creyente. Cuando lo hacemos, debemos saber que estamos en franca desobediencia al Señor. No debemos hacerlo. De hecho, en el versículo 39 de este mismo capítulo, Pablo como que lo dice de esta manera. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, pero note la última expresión, con tal que sea en el Señor. Si nos queda claro, ¿sí? ¿Me puedo casar con quien quiera? Sí, con quien quieras,
pero en el Señor. Ahora, en el Señor, no en el nombre del Señor, sino que ambos sean creyentes en el Señor, pues cristianos que hayan sido regenerados por el mismo Espíritu. Es decir, no hay permiso para para los jóvenes que se casan o la gente que quiere casarse para esto, para casarse con un no creyente. No es una licencia en este sentido. El mismo Pablo, para afirmar esta idea, en su segunda carta, en el capítulo 6, verso 14 en adelante, dice esto: no os unáis en yugo desigual, dice el apóstol, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templos de Dios viviente, etcétera, etcétera. No os unáis en yugo desigual. El Antiguo Testamento hay mandato para esto: no se junten con una persona de otros pueblos. El Señor ha sido claro, ha sido contundente en su mandato a lo largo de toda la Biblia. Cuando encontramos un texto como estos, no es un permiso para que entonces rompamos esta norma principal y nos casemos con una persona no creyente. Al fin y al cabo hay un mandato escrito en la palabra. Si en ese sentido está escrito, entonces quizá tenemos que ir un poquito más al fondo de cómo es o a quién se está refiriendo el apóstol Pablo con estos dos personas, que una es creyente y la otra no. La primera pregunta que surge es: ¿será que estos dos, este matrimonio, es que era él o ella creyente y se buscó en el mundo uno creyente y entonces se casó? Esa es una posibilidad. La otra es que las dos personas no hayan sido creyentes nunca, y que en el camino de su vida el Señor a alguno de ellos les llamó al Evangelio, les hizo ese llamamiento, les regeneró, y entonces esa persona se convierte al Señor, pero la otra no. Es decir, los dos vienen del mundo incrédulo y en el camino de su matrimonio uno de ellos se convierte y el otro no. Es diferente, ¿no? Es diferente que cuando una persona es creyente busca a una persona no creyente. Espero que pueda percibir la diferencia. Ahora, ¿a quién se estará refiriendo Pablo? Quizá a través de las palabras que usa el texto pudiésemos deducir que a lo que se está refiriendo Pablo es a aquellas dos personas que eran incrédulas, las dos, y que de repente una de ellas se convierte al Evangelio y la otra no quiere. A este grupo se refiere. ¿Cómo lo podemos saber o cómo lo podemos deducir? Con cierto margen de error podemos pensar que allá en el capítulo, en el versículo 12, dice, por ejemplo, y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano, se entiende que es cristiano, tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, es decir, dice: ya te convertiste, bueno, está bien, voy a vivir contigo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como: y está dispuesta a seguir viviendo con él. Es decir, ya te convertiste, éramos los dos no cristianos, pero tú te convertiste, yo no quiero, pero si tú te convertiste está bien por mí, yo sigo viviendo contigo. Ahora, este grupo de personas son pues dos personas que vienen del mundo pagano, de los incrédulos. Uno de ellos viene a Cristo y la otra parte no. A estos se refiere el apóstol, a este grupo. Sin embargo, tampoco descartamos la otra posibilidad, que en desobediencia se ha casado con una persona no creyente, ¿no? Y hay una parte sí y otra no. Bueno, de todas maneras este mandato alcanza para ellos. Si este fue el caso, de todas maneras la tarea, el mandato del apóstol es: no la abandone, no lo abandone. Es muy importante. Entonces tenemos esta idea. Tenemos la idea de que el matrimonio mixto dentro de la iglesia, la parte cristiana debe de ser la parte espiritualmente madura, y si su parte que no es cristiana dice: sí quiero vivir contigo en la condición de tu fe, entonces dice la Biblia: no lo abandone, no se aparte, no la deje, no lo deje. Eso es muy importante. Yo una vez tuve una persona que me dijo: pastor, yo ahora que entendí bien la palabra, yo estoy casada con un hombre no cristiano, me voy a separar de él porque el Señor no quiere que estemos en yugo desigual. Esto no lo haga, no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque el mandato de la palabra dice: si está casada con un hombre incrédulo y consciente en vivir con usted, no lo abandone. Así que entonces tenemos este concepto. ¿Cuál es la provisión de Dios para esto? Porque ya está el mandato: no lo dejes, pues no lo abandones. Pues, ¿cuál es la provisión? ¿Qué otorga Dios en este sentido? ¿O bajo qué principio, digamos, teológico descansa este no abandonar al cónyuge no creyente? Dice el versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido,
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice que el marido incrédulo, la mujer incrédula también, dice el texto, es santificado en la mujer o es santificada en el marido. ¿Y cómo puede ser esto? Nosotros tenemos la doctrina que tiene que ver con la salvación. Le llamamos en teología sistemática soteriología, la doctrina de la salvación. En medio de todo esto hay un montón de cosas, hay un montón de conceptos. La regeneración, hablamos de la conversión, hablamos de la justificación, hablamos de la glorificación, de la adopción, pero también hablamos de la santificación. Y hemos entendido a lo largo de nuestra vida, y no debe de cambiar este pensamiento, que cuando el Señor nos salva, nos llama y nos da la salvación, nos adopta pues como sus hijos, nos pone en un camino de santificación para que nosotros caminemos en Él a través de los medios de gracia. De tal forma que decimos, Dios no llama a gente que es santa, llama a personas para hacerlos santos, porque santo no hay ninguno. De tal forma que hemos entendido la santificación que solamente se da entre los creyentes y tiene que ver con la salvación. Pero entonces el texto dice que la mujer puede ser dispensadora de gracia, no solamente objeto de gracia, que recibe la gracia del Señor, puede dispensar gracia, es decir, puede a través de ella contagiar a su esposo de salvación. La respuesta es no, no puede. Si una persona es creyente y tiene una persona que no es creyente, automáticamente no se transmite la salvación, porque hemos de recordar que nosotros nos salvamos. Nosotros no morimos por nadie, nosotros no hicimos una obra redentora, nosotros somos imperfectos, nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie. El que salva es el Espíritu de Dios. Es Dios pues a través de su Espíritu Santo quien regenera el corazón del pecador y lo convierte para ser salvo. Pero nosotros no podemos de ninguna manera. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? Porque el texto claramente está diciendo que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer santificada en el marido. ¿A qué se refiere? Ahora, la palabra santificar en este contexto tiene que ver un poco con el contexto de otros pasajes que pueden ayudarnos a distinguir un poco el asunto de a qué se refiere. Tenemos, por ejemplo, el pasaje que está en Mateo capítulo 23, en los versos 17 y 19, muy importante, en donde el Señor Jesús habla a estos fariseos y dice cosas como, por ejemplo, que en el templo se santificaba el oro que estaba allí, o el altar, lo que estaba en el altar y lo que estaba puesto en el altar era santificado porque santificado era el altar. Ahora, es como si nosotros dijéramos que este templo está santificado, apartado por Dios para un uso particular. Y todo lo que está dentro de este templo está por asociación santificado. Ahora, si nosotros tenemos la mesa de comunión aquí enfrente y tenemos los elementos allá, los elementos están, digamos, de alguna manera santificados por asociación con lo santificado que es la mesa de la comunión. Pensamos también nosotros que el pueblo de Dios, cuando estaba allá al principio de su existencia, cuando Dios pactó con Abraham, por ejemplo, estableció un pacto maravilloso Dios con Abraham, en donde le ha prometido a Abraham que él iba a ser el padre de muchedumbre de gentes y que en él irán benditas las naciones de la tierra. Y todas las personas que nacían en su parentela, por causa de esta promesa de pacto de Dios con Abraham, por supuesto también después con Moisés, todos aquellos eran santificados, eran apartados. Ahora, no eran salvos, aquellos tenían que creer en Jesucristo. Muchos judíos se perdieron, aún y con la circuncisión, aún y con ser parte del pueblo, pero solo por pertenecer a la familia de Abraham, por asociación, ellos eran santificados. Ahora, ¿en qué sentido? En ese sentido, que cuando nosotros pertenecemos, si hay aquí alguna persona no creyente, por ejemplo, y habita con nosotros, y convive con nosotros, y está con nosotros, y escucha nuestras oraciones y nuestros cánticos, esta persona está siendo objeto, está recibiendo, está experimentando de los salvados este gozo de salvación, aun y cuando no sea salvo. Está siendo de alguna manera santificado por el grupo de creyentes que estamos alrededor. No salvado, pero los beneficios del reino los está recibiendo de alguna manera, salvo la salvación, que eso es un asunto totalmente personal. Ahora, Pablo dice que la mujer
tal como lo dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, porque en casa una persona que es la creyente y la otra no, si la parte creyente influye en la no creyente y esta no creyente está satisfecha, está contenta, está recibiendo bendición por la parte creyente, está siendo santificada, está siendo bendecida, está siendo objeto de toda la obra que el Señor otorga a sus hijos. Yo conozco algunos matrimonios mixtos en esta condición, y en la parte no creyente, el marido por ejemplo, a la hora de la comida van a comer y en la parte no creyente dice, ¿y qué? ¿No van a orar? La parte no creyente, oye, ¿por qué no oras a Dios para que me vaya bien ahora que tengo una entrevista de trabajo? La parte no creyente. ¿Qué es lo que está pasando? Que está siendo santificado, que está siendo contaminado, contagiado con esta vida de santidad que la parte creyente tiene. Es que es santificado, está involucrado en esta bendición de tener en casa a una persona que es creyente en el Señor. Así que dice el apóstol, el incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Dice, mientras que ahora son santos. Los hijos son santos. Usted sabe que nosotros en la iglesia tenemos por costumbre bautizar a los niños. Y no es algo que lo hacemos por costumbre, sino por convicción. Tenemos la doctrina del pacto que hemos mencionado y entendemos nosotros que cuando bautizamos a nuestros niños, ellos al ser bautizados les identificamos con este pueblo del pacto. No le quitamos ningún pecado, no hay un pecado que se le ponga, el agua no tiene ningún poder especial para esto, pero lo identificamos con el pueblo del pacto y cuando lo bautizamos decimos hijo del pacto. Y al ser hijo del pacto, por una de las dos partes del matrimonio que sea creyente, es hijo del pacto, él recibe las bendiciones del pacto, las bendiciones de este pueblo creyente, aunque la otra parte no sea creyente. Así que nuestros hijos son santos en el sentido de que por lo menos una de las dos partes es creyente y el que es no creyente, por supuesto, está de acuerdo con la vida de su pareja creyente. Pero también hay una situación. ¿Qué pasa cuando la parte no creyente se quiere separar, se quiere ir porque dice, bueno, yo no comparto tu fe, no estoy de acuerdo con esto, estamos en dos caminos distintos, la verdad es que me quiero ir de la casa? ¿Qué hacer? Dice el texto. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero es que mi pareja ya no quiere estar conmigo y si quiere ir porque no está de acuerdo en este tema, ¿qué hacemos? Bueno, dice la Biblia, sepárese. Ahora, no quiero que lo tome tan a la ligera, no llegue a casa echando al marido ahora. Lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos que hacer es que el consejo completo de la palabra es hacer todo lo posible para que este matrimonio funcione. Ningún matrimonio, sea creyente o no, debe de divorciarse, porque Dios es el Dios de todas las cosas, de todos los matrimonios. Así que entonces un matrimonio no debe de divorciarse, no debe separarse bajo ninguna circunstancia. Ahora, en este sentido, hay que hacer todo lo posible para que ese matrimonio permanezca. Si no le puede poner condición, solo permaneceré contigo si te conviertes. No se puede, porque ni siquiera está en la capacidad de aquel inconverso. Lo que sí hacemos es consentir vivir con él cuando respete la posición que tenemos como creyentes. Que entienda que nosotros tenemos una fe en el Señor Jesucristo y que estamos en esto y que seguiremos en esto y que él por lo menos o ella simpatice con esto, hacer lo posible, no quizá para que se convierta, esto no es poder de nosotros, pero que esté en esta unidad de pensamiento. Y conozco matrimonios también que el marido no tiene problemas o la esposa de que los niños se bauticen, vamos a bautizarlos en tu iglesia. Dicen cosas como estas. O si incluso hay gente no creyente de la parte de matrimonios que acompañan a su pareja a la iglesia y están contentos acompañando a la pareja a la iglesia. Está bien. Hay que hacer todo lo posible para que las parejas permanezcan unidas. Pero si después de una gran lucha, después de un gran trabajo, insiste la parte incrédula en separarse, entonces dice la palabra, pues ni hablar, no está sujeto a semejante servidumbre.
entonces sepárese, dice la palabra. Bajo el principio de que a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. ¿Qué le gusta al Señor? La separación no le gusta, pero ante tal circunstancia quizá es correcto separarse. No por cualquier causa, no con cualquier pretexto, sino después de una gran lucha, gran periodo de oración para que el matrimonio funcione. De ninguna manera el matrimonio debe de separarse. Ahora, el esfuerzo de la parte no creyente es muy fuerte y la responsabilidad a los ojos de Dios la parte creyente la tiene. Es decir, nosotros tenemos que luchar y dar ejemplo a la parte incrédula de cómo se vive la fe cristiana. Quien debe de influir en la parte no creyente debe de ser la parte creyente, no al revés. Y hay matrimonios en donde la parte no creyente influye en la creyente, pero tiene que ser al revés. El creyente, el salvo, pues, el hermano, tiene que ser influencia y ejemplo para la parte que no es creyente. Dice el apóstol en el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué sabes tú? Tu conducta, tu proceder, tu testimonio, tu manera de llevar las cosas, tu obediencia, tu sujeción, esposas al marido, el esposo a la mujer incrédula, su amor incondicional, ese amor de Cristo que tiene para con su iglesia, este ejemplo de fe, este ejemplo de constancia, nuestra vida misma, cómo nosotros damos ejemplo a nuestro cónyuge no cristiano, porque ¿qué sabemos nosotros? Dice el texto, si quizá haremos salvo a nuestra parte no creyente. Ahora, por supuesto, ya dijimos, no podemos nosotros hacer salvos a nadie, de ninguna manera. Pero cuando la persona no creyente está influenciada tanto por la creyente, el Señor por supuesto va dando información de su palabra que no regresa vacía, y en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Señor, Él dará la salvación si quiere, a quien quiere, cuando quiere. No que nosotros demos la salvación, sino que el Señor puede mover el corazón de esta persona para ser salva. Y hay matrimonios así. Hay gente que estaban en yugo desigual y que el ejemplo de la parte creyente fue tal que de repente la parte que no era creyente creyó en el Señor Jesucristo y ahora hasta son más cristianos que la parte que era creyente. Se involucran, se salvan por la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios. Pero dice el texto, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Nos acordamos del mandato del apóstol Pedro, cuando dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, les dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La responsabilidad del creyente ante la parte que no lo es mayor, es muy grande. Tenemos, hermanos, hermanas, que dar un ejemplo de fe, un ejemplo de conducta cristiana delante de nuestros esposos, de nuestra esposa o esposo no creyente. No debemos permitir que nosotros seamos influenciados por el mundo incrédulo. Tenemos que procurar que la parte no creyente sea influenciada por nosotros en el ambiente cristiano. ¿Quién sabe? Si a través del testimonio y de tanto insistir en la palabra, entonces el Señor, planeado así, determine pues en el tiempo establecido llamar a aquel que escogió para salvación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Tenemos que ser conscientes de que si esta fue su condición, a lo mejor los dos no eran creyentes, uno de ustedes vino al Evangelio y el otro no se separe. Es posible que haya desobedecido, se haya casado con una persona no creyente. Bueno, el Señor tiene misericordia también, no se separe. No se separe. La parte no creyente es santificada, recibe los beneficios del reino porque está añadida o está añadido en este ambiente de regenerados. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que el ejemplo de la parte creyente debe de ser por sobre todas las cosas ejemplar, para que el otro, a través de este testimonio y la voluntad desde luego de Dios que es sobre todas las cosas, pueda llegar al conocimiento de la verdad. La iglesia en Corinto tenía que entender esto, nosotros también, y saber pues que si entre nuestra iglesia hay un matrimonio mixto, pues la tarea es no se separe.
sigan trabajando, sigan luchando con su matrimonio, pero la parte creyente siga orando y siga dando ejemplo de fe y de constancia. Y usted que no es salvo y que está casada o casado con un creyente o una creyente, sepa que está recibiendo los beneficios del reino. Y eso es algo maravilloso. Y oraremos para que el Señor pueda llamarle y pueda convertirle al Evangelio. Vamos a orar. Señor, estamos nosotros listos para ser ministrados por ti con tu palabra y queremos pedirte que tu palabra, Señor, tenga sentido a nuestra vida. Y aun y cuando puede haber error en la interpretación o en la exposición, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú la llevas al corazón de cada uno de nosotros y la siembras. Así, Padre, te rogamos que entre nosotros pongas este anhelo ferviente de escuchar tu palabra y de ponerla en práctica. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y que vaya moldeando nuestra conducta, nuestra vida, y que vayamos sabiendo en cada circunstancia de nuestra vida qué hacer, cómo actuar a partir de tu voluntad. Ministra a tu iglesia, Señor, en su corazón a través de esta revelación especial. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.